En este proyecto explicaremos el comportamiento de las funciones de crecimiento exponencial. Uno de los ejemplos más comunes es la energía nuclear, como la bomba nuclear y la fábrica nuclear. Daremos a conocer un caso, el cual fue el de Chernobyl, que pasó en 1986. Resolveremos una gráfica exponencial para modelar la situación. Analizaremos los hechos, las conclusiones y las implicaciones que tuvo lo sucedido en Chernobyl. Reflexionaremos y daremos dos ejemplos acerca del crecimiento y decrecimiento exponencial, y finalmente daremos nuestras conclusiones acerca de esto. Bueno, yo explicaré la parte número 1 de nuestro proyecto, es decir, qué es una función exponencial, y daré un ejemplo de la misma. Primero que nada, una función exponencial es cuando la variable de la ecuación está en el exponente de la misma, es decir, y es igual a la x. Cuando a, es decir, la base, es mayor a 1, suceden estos ejemplos que tenemos aquí. Cuando el exponente lo tenemos positivo, tenemos la ecuación original, es decir, no ocurre ningún reflejo y es creciente. Cuando en el exponente tenemos un signo negativo, sucede un reflejo en el eje y se convierte en una ecuación decreciente. Cuando tenemos en la base el signo negativo, ocurre reflejo en eje x y la ecuación es decreciente. Y cuando el negativo es en ambos lados, es decir, en el exponente y en la base, sucede reflejo en x y en y se convierte en una ecuación creciente. Pero cuando la base de la ecuación es menor a 1, es decir, es una fracción, sucede algo diferente. Cuando pasa eso, este se convierte en nuestra ecuación original. Y cuando tenemos base de una fracción, pero el exponente negativo, pasa a ser esta. Cuando tenemos la base negativa pero el exponente positivo, esta pasa a ser la ecuación con reflejo en el eje x. Y cuando tenemos negativo de los dos lados, esta es nuestra ecuación con reflejo en x y en y. Bueno, el ejemplo que yo explicaré de función exponencial es y es igual a 3 elevado a la 2x más 4 menos 2. Como podemos ver que es positivo en su exponente como en su base, tenemos que es el ejemplo que expliqué acá anteriormente. Primero que nada, sacamos la asíntota, la cual nos la da nuestro término independiente, es decir, menos 2. O sea, la asíntota se encontraría en y es igual a menos 2, es decir, aquí. Después encontramos nuestro punto característico. Para encontrarlo debemos despejar el exponente, 2x más 4. Igualamos a 0, 2x es igual a menos 4, x igual a menos 4 entre 2, es decir, x igual a menos 2. Como el punto característico de la función exponencial original se encuentra en 0,1, nos movemos menos 2 para encontrar el punto característico de la nuestra. Es decir, sería en menos 2, menos 1. Aquí. El dominio serían todos los reales, como en todas las funciones exponenciales. El rango va de la asíntota hacia el infinito, es decir, en nuestro caso de menos 2 a infinito con paréntesis. Es una función cóncava hacia arriba y es creciente. Bueno, ahora veremos las preguntas. La primera pregunta dice, ¿por qué no ha sido posible contener la energía nuclear y las sustancias generadas en la explosión del reactor de Chernobyl? Bueno, esto es porque los elementos se van reproduciendo creando otras reacciones, y es por eso que no se puede contener la energía nuclear. Cuando pasó lo de Chernobyl, las sustancias radiactivas se fueron a las nubes y se fueron de este a oeste hasta llegar a Ucrania y muchos lugares del mundo. Y es por eso que hoy en día no hay lugar en el mundo donde las sustancias radiactivas no hayan estado. La segunda pregunta es, ¿por qué la energía nuclear es tan peligrosa? Cuando pasó lo de Chernobyl, se le dio punta final a esta situación y a esta pregunta, ya que se evidenció la potencialidad catastrófica que tiene la energía nuclear, ya que causa daños a la salud, en el medio ambiente y también causa en la economía de las zonas afectadas. La tercera pregunta dice, ¿por qué las reacciones nucleares generan un crecimiento exponencial de átomos? Bueno, esto es básicamente porque los elementos o isótopos de un elemento producen reacciones entre sus protones, electrones y neutrones. Y cuando ocurre una explosión nuclear, se produce una gran... Esta pregunta dice, ¿por qué las reacciones nucleares generan un crecimiento exponencial de átomos? Bueno, esto es básicamente porque los elementos involucrados dentro de una explosión nuclear generan una cadena de reacciones entre sus protones, neutrones y electrones. Y cuando ocurre una explosión nuclear, se ve involucrada una gran cantidad de liberación de energía, así como también otros factores como la temperatura y la presión. La última pregunta dice, ¿cuándo se disolverá toda la energía nuclear? ¿Se podría limpiar completamente? Bueno, según los científicos encargados de los territorios de Chernobyl, dicen que la zona nunca será apta para vivir.
Actualmente el territorio contaminado consta de alrededor de 2.600 kilómetros cuadrados y dicen que en el mejor de los casos el territorio reducirá a 2.000. Dicen que el periodo de desintegración de la energía nuclear son demasiados años que es más fácil decir que nunca será apto para vivir. Aunque otras personas dicen que la zona podría tener un limitado uso económico si se lleva a cabo una exigida y constante limpieza dentro de Chernobyl. Era 25 de abril de 1986. Todo dependía del encargado de las bombas de agua que enfrían el reactor. Las turbinas de electricidad de Chernobyl tenían 4 reactores que operaban al mismo tiempo. Los reactores son máquinas de vapor gigantescas. Las turbinas calientan el agua y así se genera la electricidad. Se planeaba hacer un simulacro de seguridad por el bombeo de agua fría, pero si algo llegaba a salir mal, podía generar una explosión. Se reduce gradualmente la potencia de las turbinas, se produce un fallo, los niveles de potencia del reactor son hundidos y se debe aumentar rápidamente el nivel de potencia. Se encienden 2 bombas de agua auxiliares, pero se incluyen demasiado rápido en el proceso y eso es malo porque puede causar un desequilibrio. El reactor se calienta y genera más energía para impulsar las turbinas, pero el núcleo se calienta de más y eso puede causar una explosión. Se examina el monitor y la temperatura quedó disparada. El reactor no se puede apagar y al contrario el calor aumenta y comienza a destruir el núcleo. Luego explota y el reactor y la fuerza hace que todo se disperse un gas altamente radiactivo por los cielos durante la noche. En su mayoría el gas era xenón. Los habitantes comienzan a despojar y a dejar de respirar y a quedar inconscientes. El fuego tardó unas horas en apagarse. Los sobrevivientes sufren de síndrome de radiación, quemaduras térmicas, daños cardíacos, daños en los pulmones y el sistema inmunológico. Después se le llama al ejército para iniciar una evacuación. En las primeras semanas bajan helicópteros aventando químicos que se deben encargar de absorber los efectos. La radiación logró alejarse a más de 1.600 kilómetros. Se desmoronó todo y el líquido que salía de la base científica era brillante. Ese año ocurrió el accidente nuclear más grande de la historia. Todo ocurrió cuando explotó el reactor número 4. Posteriormente, a pesar de la gravedad del accidente y debido a las necesidades energéticas, los reactores 1, 2 y 3 siguieron en marcha. El reactor nuclear 2 de Chernobyl se cerró en el 1991 y el reactor 1 en 1996. El reactor 3 dejó de funcionar en el año 2000. El accidente de Chernobyl es considerado una de las mayores catástrofes de los accidentes nucleares. Este se produjo el 26 de abril de 1986. Esa explosión fue ubicada en el cuarto bloque del central nuclear de Chernobyl, a tan solo 120 kilómetros de la capital de Ucrania. En ese entonces, la central nuclear de Chernobyl era una de las más grandes del mundo. Ese centro nuclear se dedicaba al programa militar estratégico del ejército soviético. El accidente ocurrió debido a varios factores. Además, no había un sistema adecuado. Por la noche del 26 de abril, un experimento estaba en proceso, el cual debería haber probado la gama inercial de la unidad. El sobrecalentamiento del combustible causó la destrucción de la superficie del generador. La energía nuclear era un suministro barato e inagotable de electricidad, un triunfo a la ciencia soviética. Pero todo se tornó caos a causa del descuido. Morían muchas personas por envenenamiento y el veneno se esparce hacia Rusia y Estados Unidos. Los fenómenos que aumentan con el crecimiento exponencial. El número de células de un embrión mientras se desarrolla en el útero materno y el número de bacterias que se reproduce por la fisión humana. Bueno, ahora damos nuestras conclusiones. Primero, ¿qué es crecimiento exponencial? El crecimiento exponencial es usado en muchas situaciones de la vida real y cotidiana. Por ejemplo, el interés ganado en una inversión, la población humana o animal, el cultivo bacterial, etc. Y viceversa, el decaimiento exponencial también es usado en varias situaciones de la vida cotidiana. Esto ocurre cuando la disminución es proporcional al tamaño actual de la cantidad. Se utiliza en biología, negocios, química y ciencias sociales. Los modelos de decaimiento son comúnmente usados en la concentración de drogas en la sangre cuando se quiere saber, o la depresión del valor o el decaimiento radioactivo. ¿Cuáles son las implicaciones de usar energía nuclear? ¿Consideras que la energía nuclear está limpia? Bueno, obviamente pensamos que no está limpia, ya que un desastre nuclear implica la contaminación inmediata del terreno durante siglos. Es decir, cuando ocurre una explosión, automáticamente el terreno queda contaminado por muchísimo tiempo y sus efectos son arrastrados por todas las inmediaciones del lugar. Contamina agua, aguas subterráneas, ríos, etc. Los seres vivos que no sufren afectación directa lo irán sufriendo poco a poco a lo largo del tiempo, ya sea por las emisiones del ambiente, por ingestión de alimentos
o provocando diferentes enfermedades. Estamos conscientes de que en nuestro país existe una central nuclear, la central nuclear de Laguna Verde, ubicada en el estado de Veracruz. A pesar de que esta cuenta con uno de los protocolos de seguridad más elevados, cuenta con barras de control para detener la energía nuclear en caso de un accidente, así como sistemas que de inmediato apagan los reactores, creemos que manejar este nivel de riesgos siempre va a existir una probabilidad de que ocurra algo. Es decir, aunque se sigan a cabo exhaustivamente los protocolos, existe la mínima posibilidad de que algo suceda. Pero independientemente de esto, estamos de acuerdo en que existe una planta de energía nuclear en nuestro país, ya que contribuye al desarrollo científico. ¿Pudo haberse evitado el desastre nuclear de Chernobyl? Bueno, creemos que sí. Sí pudo haberse evitado si se hubieran llevado a cabo exhaustivamente todos los protocolos de seguridad y se hubieran respetado las medidas necesarias, ya que nosotros, como sabemos, el error fue un error humano. Durante esta investigación nos dimos cuenta que no hubo lugar en el mundo que la emisión de radioactividad de Chernobyl no tocara, es decir, si llegó a alcanzar a México. Algunas de las consecuencias que trajo este desastre fue elevó el calentamiento global, se destruyó una parte de la capa de ozono en Europa, afectó toda la flora y fauna de las inmediaciones del lugar y la vida de las personas que vivían ahí, etc. Bueno, la verdad es muy triste que como este tipo de cosas nos estamos acabando poco a poco en nuestro planeta. O sea, sabiendo que existen demasiadas energías alternativas que podemos usar que no afectan tanto al mundo y estamos decidiendo usar lo que es la energía nuclear. Y pues el cómo nos sentimos, la verdad, estuvo muy difícil. O sea, requirió de mucha organización, de mucho trabajo en equipo para poder lograrlo. Fue todo un reto. Trabajar con otros campos nos retó, pero siento que todos pusimos de nuestra parte y fue lo que hizo que pudiéramos lograr este proyecto.